Capítulo 1. Midoriya Izuku sin un don. Todo comenzó en China, con la noticia del nacimiento de un bebé brillante. En la ciudad de Kinkin. Después, se descubrieron diversos superpoderes. Por doquier. Cada vez más personas poseían estas habilidades extraordinarias, lo que desató el caos. Lo que antes era ficción. Se convirtió en realidad. Generaciones más tarde, casi todo el mundo tiene ahora superpoderes, que ya no son raros y se llaman quirks. En esta era de sociedad sobrehumana, el caos, la destrucción y el crimen están por todas partes. Pero también hay gente que lucha por la justicia. Por ello, una profesión imaginaria de antaño ha tomado el escenario. Héroes. Son personas que luchan contra los enemigos y mantienen la paz. Es un título importante y respetado, y en esta época, se ha convertido en un trabajo con el que todos sueñan. Ahora, escuchemos al símbolo de la paz número 1. Toda la noche. En Japón, los noticieros callejeros suelen presentar a All Might, el famoso héroe profesional. Desde su aparición, la tasa de criminalidad en Japón ha disminuido drásticamente. Ahora, todos en Japón, jóvenes y mayores, admiran a este héroe. Muchas personas han elegido convertirse en héroes gracias a él. En la calle, tras un mueble de televisión, un niño de pelo verde y ojos brillantes sostiene una figura de All Might. Parece un niño que idolatra el símbolo de la paz. All Might, y como muchos niños, sueña con ser un héroe. Pero entonces, el chico de pelo verde recuerda algo y se aleja tristemente, sin siquiera interesarse más en las noticias de All Might. El chico de pelo verde se llama Midoriya Izuku. Como la mayoría de los niños, idolatra a All Might y sueña con convertirse en un héroe. Pero convertirse en héroe no se trata solo de decirlo. Tiene 5 años, y cuando fue a una evaluación de don, el médico le dio una dura noticia. No tiene don. En esta sociedad de héroes, donde los dones abundan, no tener uno es tan raro como un panda gigante. Esto destrozó cruelmente su sueño de convertirse en héroe. Toda la noche. Toda la noche. Midoriya Izuku murmuró el nombre de su ídolo mientras caminaba a casa. Pasó por un parque donde otros niños solían jugar. Jeje, quédate abajo y déjame vencerte. Midoriya Izuku oyó una voz familiar y se giró para mirar. Era alguien a quien conocía, Bakugo Katsuki, de pie frente a un niño caído al suelo, con explosiones crepitando en sus manos. Bakugo es tan increíble. Seguro que se convertirá en un héroe en el futuro. Otros 2 niños seguían a Bakugo, elogiándolo con destreza. Era evidente que ya estaban acostumbrados. ¿Es ese Kat-chan? Midoriya Izuku se escondía tras un poste de teléfono, algo asustado. Él y Bakugo Katsuki solían ser amigos, pero desde que despertaron sus dones, las cosas cambiaron. Bakugo tenía un poderoso don explosión, mientras que Midoriya no tenía ninguno. Su relación se fue distanciando poco a poco. ¿Está intimidando a alguien otra vez? Al ver lo que sucedía, Midoriya supo exactamente qué tramaba Bakugo. Bakugo era el jefe de los chicos de la zona, y su poderoso don lo hacía invencible. Nadie se atrevía a enfrentarse a él, o sería derrotado. Gané. Debería ser el héroe. Una niña pequeña, caída al suelo, lloraba. Había estado jugando con Bakugo y los demás, y durante su juego de héroes, decidieron quién sería el héroe y quién el villano jugando a piedra, papel y tijera. La niña ganó y se suponía que sería la heroína, mientras que Bakugo, que perdió, sería el villano. Pero los niños suelen discutir y acusarse. Bakugo no quería ser el villano, así que derribó a la niña y empezó a decir frases heroicas. La niña, a quien llamaban la villana, fue golpeada por Bakugo. Estaba dolorida y enojada, llorando y gritando. Ni hablar. Así no eres una heroína. Maldito villano. Bakugo, sintiéndose insultado, se enfureció aún más. Usó su don explosión. Y apuntó a la niña. Al ver el movimiento de Bakugo, la niña se acurrucó en el suelo con miedo, cerrando los ojos con fuerza. Pero después de un rato, dejó de sentir dolor. La niña abrió los ojos tímidamente y vio que alguien había bloqueado el ataque de Bakugo. Tú. Bakugo se sorprendió y enfureció al ver que su ataque era bloqueado. El que estaba frente a él era nada menos que Midoriya Izuku, a quien siempre llamaba Deku. Deku, ¿a ti también te gustaría que te golpeen? El rostro de Bakugo se retorció de ira.
¿Cómo se atreve este Deku Shindon a interponerse en su camino? No. No sé. Mis piernas movieron solas. Las lágrimas corrían por el rostro de Midoriya. Tenía por costumbre llorar cuando se emocionaba. El ataque de Bakugo le dolió mucho, pero Midoriya estaba aún más asustado. Bakugo ya lo había golpeado muchas veces. Ahora, al enfrentarse a él, sabía que le esperaba otra paliza. Hazte a un lado ahora y te dejaré ir. Bakugo gritó furioso. Para él, Deku no valía la pena. Quería que Deku se perdiera rápido. A Midoriya le temblaban las piernas, el corazón le latía con fuerza y estaba aterrorizado. Pero seguía de pie frente a Bakugo. No. No dejaré que intimides a los demás. Maldito Deku. Las palabras de Midoriya enfurecieron aún más a Bakugo. Lo tiró al suelo de un puñetazo y empezó a patearlo y golpearlo. El otro niño fue ignorado. Bakugo solo quería darle una lección a Midoriya. Después de un rato, Bakugo se cansó de golpearlo. Llamó a sus dos compañeros y se marchó pavoneándose, dejando a Midoriya Izuku tirado en el suelo, cubierto de moretones. Midoriya, ¿estás bien? Una niña, también vecina, se acercó a Midoriya preocupada. Conocía a Midoriya Izuku y sabía que no tenía peculiaridades. Estoy bien, solo me duele un poco. Midoriya sonrió para consolar a la niña, pero sus propias lágrimas seguían cayendo, haciendo que sus palabras fueran poco convincentes. Bakugo es un idiota, no es un héroe en absoluto. La niña apretó los puños y gritó desde el fondo de su corazón. Midoriya, tú eres mi héroe. ¿Yo, un héroe? La gratitud de la niña fue como una aguja que atravesó el corazón de Midoriya. ¿Podría alguien como él, sin peculiaridades, convertirse en un héroe? El sol se ponía. Tras despedirse del niño, Midoriya regresó lentamente a casa. Al llegar a casa, su madre, Midoriya Inko, se quedó atónita al verlo. Midoriya llegó con la ropa rota y lleno de moretones. Inmediatamente preguntó qué había pasado. No fue gran cosa, así que Midoriya Izuku le contó todo a su madre. Tras escuchar las palabras de su hijo, Midoriya Inko lo abrazó con fuerza. Lo siento, Izuku, lo siento. Midoriya Inko comprendió perfectamente el sueño de su hija de convertirse en heroína. Cuando se confirmó que Midoriya Izuku no tenía don, se culpó a sí misma por todo. Si no fuera por ella, Izuku no sería así. No, mamá. Alguien dijo que soy un héroe. En brazos de su madre, Midoriya Izuku dijo esto, sin sentirse perdido. El Kyuk. Ya no importaba. Recordó lo que había olvidado. Porque All Might dijo una vez. Ser un héroe no se trata solo de tener una peculiaridad, se trata más bien de tener un corazón de héroe. Capítulo 2. Los esfuerzos de Midoriya comenzaron desde una edad temprana. Sí, admiro a All Might y quiero convertirme en un héroe. A los 5 años, Midoriya Izuku cumplió su sueño. Quería ser alguien que alegrara la vida y ayudara a la gente. Así que, incluso sin una peculiaridad, Midoriya Izuku aún quería convertirse en un héroe. Una peculiaridad es simplemente una habilidad especial que tienen algunas personas. Como él no tenía ninguna peculiaridad, encontraría una forma adecuada de compensarla. Midoriya Izuku lo pensó y comenzó su viaje para convertirse en un héroe. Con tan solo 5 años, el pequeño Midoriya empezó a actuar. Registró cuidadosamente los estilos de lucha de todos los héroes y analizó cuál sería el más adecuado para alguien sin un don. Siguiendo el consejo de su madre, Midoriya Inko, estudió mucho en la escuela y pasaba su tiempo libre corriendo a la biblioteca para aprender más. Su madre le dijo que si quería convertirse en un héroe sin depender de un don, necesitaba saber más que los demás. En su tiempo libre, también entrenaba su cuerpo porque All Might dijo una vez. Un héroe necesita tener un cuerpo fuerte. Cada vez que veía a un héroe profesional en la calle, el pequeño Midoriya se acercaba sin pudor a él y le preguntaba sobre sus métodos de lucha y experiencias con los enemigos. Anotaba toda esta información detallada, creyendo que le sería útil. El tiempo pasó volando, y ahora Midoriya Izuku, de 12 años, estaba en la secundaria. Asistía a la escuela secundaria Orizuru, una escuela no muy conocida, pero que estaba cerca de la casa de Midoriya y también de la de otra persona. Midoriya Izuku provenía de una familia común y asistió a la escuela secundaria Orizuru, donde estuvo en la misma clase que otra persona. ¿Qué dijiste?
En el aula, Bakugo Katsuki estaba de pie sobre un escritorio, con cara de enfado y gritándole a un compañero solo porque no le gustaba lo que decía. Al ver la mirada feroz de Bakugo, Midoriya Izuku sintió un fuerte dolor de cabeza. Estaba en la misma clase que Bakugo otra vez. Hablando de Bakugo Katsuki, es imposible que a Midoriya no le caiga mal. Desde niño, Bakugo era un matón con un fuerte don, y cualquiera que se opusiera a él recibía una paliza. Todos los que conocían a Bakugo le tenían miedo. Quizás Midoriya Izuku era amigo de Bakugo cuando eran jóvenes, pero ahora no quería tener ningún trato con él. Involucrarse con él solo traería problemas. Oye, Deku. ¿No me oíste? Bakugo, de pie sobre el escritorio, miró con enojo a Midoriya Izuku. Esto molestó mucho a Midoriya. Estaba pensando en algo y no escuchó a Bakugo, pero tampoco lo provocó. Dije, Deku, ¿cómo puede un inútil sin Kirk como tú estar en la misma clase que yo? Las palabras burlonas de Bakugo hicieron reír a escondidas a los demás compañeros. Un sin don. Como Midoriya Izuku era tan raro como un panda gigante. Estás molestándome sin motivo alguno. Las palabras de Bakugo le provocaron picazón a Midoriya, pero se contuvo. No podía permitirse provocar a Bakugo, así que decidió evitarlo. Midoriya se acostó obedientemente en su escritorio, usando un libro para cubrir su rostro, mostrando una mirada avergonzada que hizo reír aún más a los compañeros de clase. En Japón, las clases terminan muy temprano, lo que suele permitir a los estudiantes participar en las actividades del club. Pero Midoriya era un orgulloso miembro del club de volver a casa. Sin embargo, ahora no iba a casa. Corría hacia el parque costero. El parque costero de la ciudad de Midoriya tenía otro nombre. El depósito de chatarra. Algunas personas tiran a escondidas todo tipo de desechos electrónicos inmanejables en el parque costero. Con el tiempo, se ha convertido en una montaña de basura, compuesta principalmente por televisores rotos, refrigeradores y camionetas viejas. Midoriya Izuku corrió hábilmente al parque costero y se metió en el fondo del montón de basura. Era evidente que venía allí a menudo. Como el parque costero era un vertedero conocido, la gente venía de vez en cuando a tirar basura, pero nadie quería acercarse. En este lugar tranquilo, Midoriya Izuku caminó hacia una montaña de desechos electrónicos. Debajo de la pila de basura electrónica, había una pequeña puerta muy escondida. Era lo suficientemente grande como para que pasara a alguien del tamaño de Midoriya, un estudiante de secundaria. Tenía una cerradura aparentemente robusta. Midoriya Izuku sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta y entró. Midoriya, hábilmente, encontró un lugar y encendió una luz de pilas, revelando una habitación oculta del tamaño de una habitación estándar. Estaba llena de todo tipo de instrumentos mecánicos, lo que dificultaba entender su función. Midoriya se dirigió a una esquina y encendió un dispositivo de comunicación. Una chica de cabello rosa apareció en la pantalla y lo saludó de inmediato. Oye, Midoriya, llegas muy tarde hoy. El bebé que pediste ya está listo. De verdad, Atsume Mei, muchas gracias. Midoriya Izuku estaba muy agradecido con la chica de cabello rosa llamada Atsume Mei. Había recibido mucha ayuda de ella y se sentía inútil al recordarlo. Hace 3 años, cuando Midoriya todavía estaba en la escuela primaria, siguió el consejo de su madre de aprender más y entrenar su cuerpo, con la esperanza de convertirse en un héroe algún día. Durante sus ejercicios diarios de carrera, su ruta planificada lo llevó a través del parque costero, donde conoció a Atsume Mei. En ese momento, la chica tenía más o menos su edad, cargaba bolsas grandes y jugueteaba con los desechos electrónicos. Midoriya Izuku, que corría, se detuvo y se sintió atraído por ella. Tal vez porque alguien estaba mirando, Atsume Mei dejó de trabajar y se conocieron. A través de sus conversaciones, Midoriya se enteró de que la chica estaba buscando tesoros. Allí. No vivía en la ciudad, pero había oído hablar del gran vertedero de desechos electrónicos en el parque costero y había venido a buscar piezas que pudiera usar. Mientras hablaban más, Midoriya Izuku se enteró de que Mei Atsume quería usar las piezas para fabricar equipo. Su sueño era hacer que su equipo de héroe fuera famoso en todo el mundo. En ese momento, Midoriya pensó en el equipamiento de héroe. Ahora, los héroes profesionales usaban equipo para aprovechar mejor sus dones. ¿Puedo hacer eso también? A Midoriya Izuku se le ocurrió esta idea. No tenía ningún don, así que empezó detrás de los demás. Pero podía usar diversos equipos para ayudarse y no sería peor que los demás.
Así, Midoriya Izuku se convirtió en alumno de Mei Atsume y aprendió a fabricar equipo con ella. Con el tiempo, Midoriya se dio cuenta de que esta chica era sin duda un genio, y sintió que no podía igualar su talento para fabricar equipo. Pero era diferente. El sueño de Mei Atsume era que su equipo fuera famoso en todo el mundo, mientras que Midoriya quería usarlo para convertirse en un héroe. Crear todo tipo de equipos de apoyo y usarlos para entrenar para las batallas, ese es el esfuerzo que ha estado haciendo Midoriya Izuku. En el parque costero, no solo no hay nadie que lo moleste, sino que también es un tesoro de materiales. Así que, tras largas horas de arduo trabajo, Midoriya Izuku construyó allí una base secreta, llena de diversos equipos que fabricó a lo largo de los años. Siempre que no entendía algo, le preguntaba a Atsume Mei y aprendía más sobre cómo luchaban los héroes profesionales, adquiriendo experiencia y habilidades, y usando el equipo para imitar a los héroes. Midoriya Izuku sabía que no era un genio. Su don no era tan bueno como el de Bakugo, y su talento no era tan bueno como el de Atsume Mei. Lo único en lo que podía confiar era en el trabajo duro. Practicó miles de veces. A veces cometía errores y terminaba con la cabeza ensangrentada, y a veces el equipo fallaba y lo dejaba cubierto de lesiones. Pero Midoriya apretó los dientes y siguió adelante. Quizás sus intenciones iniciales eran distintas, pero su madre, Midoriya Inko, tenía razón. El conocimiento adquirido le facilitó la comprensión de las enseñanzas de Atsume Mei, y el entrenamiento físico desde pequeño le permitió soportar la siguiente etapa de duro entrenamiento. En este punto, Midoriya Izuku encontró su objetivo. ¿En qué tipo de héroe quiere convertirse en el futuro? Quizás Midoriya Izuku no tenía la respuesta antes, pero ahora puede decírtelo. Quiero convertirme en un héroe en todo sentido en el futuro. Capítulo 3. Diseño de equipos. Midoriya Izuku no tiene peculiaridades, y lo sabe mejor que nadie. Pero más allá de su peculiaridad, no es diferente a los demás. De hecho, su mente funciona mejor y su cuerpo es más fuerte gracias al entrenamiento a largo plazo. Ahora tiene algo que compensa su falta de peculiaridad. Bajo la guía de Atsume Mei, Izuku también puede crear herramientas útiles. Tras un largo esfuerzo, está en la misma línea de salida que los demás. El esfuerzo y la recompensa son completamente desproporcionados. Pero Midoriya Izuku sigue muy contento. Al menos ahora tiene lo básico para convertirse en un héroe. Así que el próximo objetivo es ese. El objetivo de Midoriya Izuku es inquebrantable, y ese es UA High School. La preparatoria UA es conocida como la escuela de héroes más famosa de Japón y es la alma mater del héroe número 1, All Might. Cualquiera que admire a All Might y desee convertirse en un héroe elegiría estudiar en la UA sin dudarlo. Por lo tanto, el examen de admisión a la preparatoria universitaria elimina al 90% de los solicitantes cada año. Los estudiantes que logran ingresar son todos de élite. La meta de Midoriya Izuku en 3 años es, naturalmente, la preparatoria UA. Aunque apenas está empezando la secundaria, ya planea presentar el examen de admisión a la preparatoria UA en el futuro. Ahora está a punto de alcanzar a los demás estudiantes. Midoriya no se atreve a detenerse. Debe esforzarse aún más. En los próximos días, Midoriya Izuku continúa entrenando y estudiando intensamente. El conocimiento necesario para diseñar equipos no es escaso. Midoriya dedica la mayor parte de su tiempo a absorber conocimientos, lo que se traduce en calificaciones perfectas en sus estudios regulares, lo que hace que sus profesores lo vean con mayor respeto. Después de la escuela, dedica al menos 2 horas diarias a entrenamiento físico. Para que el equipo funcione, necesita un cuerpo fuerte. Aún no funciona. Midoriya Izuku se rascó el pelo, que parecía algas, con frustración. Estaba en su base secreta del parque costero, lidiando con un problema de corriente. Midoriya-chan, ¿el bebé no satisface tus necesidades? A través de un dispositivo de comunicación, Midoriya hablaba con Atsume Mei sobre el problema que enfrentaba. Le había pedido a esta ingeniosa inventora que le ayudara a crear una herramienta, y ahora tenía que recurrir a ella de nuevo debido al complejo asunto. La función de escalada de los guantes de araña cumple con los requisitos, pero la función de lanzamiento de telarañas a menudo falla. Las habilidades técnicas de Midoriya Izuku no eran suficientes, así que le pidió a Atsume Mei que le fabricara equipo. Los guantes estaban inspirados en el héroe profesional Spider-Man. Y debían permitir trepar paredes y lanzar telarañas. Midoriya-chan.
dijo la chica de cabello rosa con un suspiro a través del dispositivo de comunicación. Atsume Mei dijo con impotencia. Spider-Man depende de su don. Aunque tuviéramos los materiales especiales para hacer la telaraña, no tenemos la tecnología para crear un equipo tan avanzado. Lo siento. Midoriya Izuku se disculpó, sabiendo que pedía demasiado. No había soluciones perfectas en el mundo. Pero Midoriya-chan, ¿por qué quieres imitar a Spider-Man? Preguntó Atsume Mei con curiosidad. Había tantos héroes profesionales famosos con todo tipo de dones. Aunque Spider-Man era muy conocido, no destacaba especialmente. Además de All Might, Spider-Man también es uno de mis héroes favoritos. Su don es muy versátil y efectivo en diversas situaciones, así que quería empezar por ahí. Ya veo. Atsume Mei pensó un momento y entonces tuvo una buena idea. Le dijo a Midoriya. Midoriya-chan, ¿por qué no intentas combinar las características de varios héroes profesionales? ¿Qué? La repentina sugerencia de Atsume Mei dejó atónito a Midoriya Izuku, pero también le abrió la mente. Siempre había admirado a esos héroes profesionales por separado, pero ahora podía desarrollar equipo combinando sus estilos de lucha. Gracias, Atsume Mei. Eres una genio. Jeje, soy un genio después de todo. Con nueva inspiración, Midoriya Izuku comenzó a dibujar en su base secreta. ¿Cómo debería diseñar su equipo? Decidió optar por lo mejor. Tachó las funciones poco realistas y conservó las alcanzables, concentrándose en crear primero las características esenciales. ¿Qué te parece esto, Atsume Mei? ¿Funcionará? Tras pasar la mayor parte del día dibujando sus bocetos, Midoriya, nervioso, se los envió a la inventora. Sabía que debía confiar en su ingenio para los aspectos técnicos. Aunque es difícil de lograr, los desafíos están para ser superados. Creo que será un bebé genial. La respuesta de Atsume Mei demostró que el diseño le había llamado la atención, y le aseguró a Midoriya que se encargaría del asunto. Genial. Midoriya se sintió un poco culpable por deberle tantos favores a Atsume Mei, pero eso solo lo hizo más decidido a convertirse en un héroe. Debes saber que Midoriya le prometió a esta genio inventora que publicitaría su equipo y lo haría famoso en todo el mundo cuando se convirtiera en un héroe. El tiempo vuela. Mientras Atsume Mei ayudaba a Midoriya a desarrollar equipo, él tampoco se relajó. Siguió entrenando su cuerpo y perfeccionando sus habilidades. En la escuela secundaria Seirin, durante el recreo, Midoriya Izuku estaba agachado en su escritorio, jugando con una cuerda. Claro que no solo estaba jugando. Estaba practicando sus habilidades para hacer nudos. Sus manos se movían con rapidez, y la cuerda que sostenía se transformaba en diversas formas, como flores, pájaros, redes y conejos. No es exagerado decir que, si hubiera una competencia de figuras de cuerda, Midoriya Izuku sin duda ganaría. Oye, Deku. ¿Qué haces merodeando por ahí? Mientras Midoriya Izuku realizaba tranquilamente su entrenamiento diario, los problemas lo acecharon. Bakugo Katsuki, con su habitual expresión arrogante, se dirigió directamente hacia Midoriya Izuku y golpeó su escritorio con el puño. Parecía haber usado algo de su don explosión. Y el fuerte ruido casi hizo que Midoriya Izuku se cayera de la silla, que ahora se inclinaba hacia atrás. Para estabilizarse, las manos de Midoriya se extendieron para agarrar el escritorio, y la cuerda todavía estaba en sus manos. Oye, perdedor, ¿sigues siendo un niño? ¿Jugando con esto solo? Bakugo Katsuki no dudó en burlarse de él, y otros compañeros de clase siguieron su ejemplo, riéndose a carcajadas de Midoriya Izuku, convirtiéndolo en un hazmerreír. A pesar de esto, Midoriya Izuku no se enojó. Estaba acostumbrado al comportamiento de Bakugo y permaneció en silencio, encogido en su asiento. Deku. Di algo. ¿Acaso eres un hombre? Bakugo se burló de él aún más fuerte, poniendo a Midoriya en una posición embarazosa, pero Midoriya todavía no reaccionó. Para otros compañeros, parecía que Midoriya Izuku le tenía miedo a Bakugo Katsuki, lo que lo hacía tan tímido. Quizás Bakugo pensaba lo mismo, pero solo Midoriya sabía la verdad. No importa. Perder tiempo y energía luchando contra Bakugo no tenía sentido. Midoriya estaba decidido a convertirse en un héroe. Midoriya Izuku siempre recordaba lo que decía All Might. El tiempo de un héroe es muy precioso. Capítulo 4. Por casualidad. El tiempo vuela.
Mi gorilla Izuku está ahora en segundo año de secundaria en la escuela secundaria Orizuru. Además de tener más músculos, también ha crecido un poco. Bueno, solo un poco. Mi gorilla Izuku ha estado un poco preocupado últimamente. No sabe por qué Bakugo Katsuki no deja de molestarlo. Se ha esforzado por evitarlo, pero por alguna razón, Bakugo siempre encuentra maneras de molestarlo. Últimamente, la situación ha empeorado. Además de los insultos, Bakugo incluso lo hizo tropezar a propósito durante la última clase de gimnasia, casi causándole una caída y lesiones. El comportamiento cada vez más malo de Bakugo le ha estado dando un dolor de cabeza a mi gorilla. Pero los conflictos entre compañeros no se resuelven con violencia. Y, siendo sinceros, mi gorilla todavía le tiene mucho miedo a Bakugo. Después de recibir tantas palizas de niño, es imposible no tener cicatrices psicológicas. Pero esto no podía seguir así. Finalmente, mi gorilla decidió tomar la iniciativa. Después de clase, en lugar de ir a su base secreta en el parque costero, esperó a Bakugo en la puerta de la escuela. Mientras los estudiantes se iban uno por uno, mi gorilla vio a Bakugo saliendo por la puerta de la escuela, riendo y charlando con algunos compañeros de clase. Kacchan. ¿Qué quieres, Deku? En la puerta de la escuela, mi gorilla llamó a Bakugo. Bakugo, que había estado riendo y charlando con los demás, se detuvo y su rostro se puso feo al ver a mi gorilla. Respondió con un tono muy poco amistoso. ¿Por qué sigues molestándome en la escuela? Sin ninguna pretensión, mi gorilla Izuku preguntó directamente lo que quería saber. ¿Te estás metiendo contigo? La cara de Bakugo se volvió aún más desagradable ante la pregunta de mi gorilla, pero respondió con sarcasmo. Sí, es cierto. No te soporto, inútil, presumido. En cuanto terminó de hablar, Bakugo pasó rozando a mi gorilla, sin querer decir nada más. Los demás compañeros lo siguieron rápidamente, sin atreverse a decirle nada a mi gorilla. ¿Alto y poderoso? Mi gorilla Izuku pensó para sí mismo. No tenía nada que ver con esa palabra. En la escuela, solía estar solo y apenas hablaba con sus compañeros. ¿Cómo podía ser considerado altivo y poderoso? Incapaz de comprenderlo, mi gorilla decidió verlo desde la perspectiva de Bakugo. Primero, necesitaba comprender qué clase de persona era Bakugo Katsuki. Al haber crecido con él, mi gorilla lo sabía muy bien. Arrogante, orgulloso, con una gran autoestima e incapaz de soportar a quienes son mejores que él. Al reflexionar sobre ello, mi gorilla lo comprendió de repente. Podría ser por esto. Recordó los exámenes finales del primer año de secundaria. Mi gorilla, quien se esforzó mucho para convertirse en un héroe, naturalmente obtuvo calificaciones perfectas en todas las materias, lo que lo convirtió en un estudiante destacado. Aunque Bakugo no era malo, sus calificaciones estaban muy por debajo de las de mi gorilla. Por eso, los compañeros compararon a Bakugo y mi gorilla. Mi gorilla recordó que Bakugo parecía muy enojado en ese momento. Luego, en los exámenes de práctica recientes, mi gorilla seguía sacando la máxima puntuación en todas las asignaturas, mientras que las notas de Bakugo habían mejorado mucho, pero seguían estando muy por debajo de las de mi gorilla. Parece que empezó a atacarme desde entonces. Izuku se dio cuenta de repente de que Bakugo, con su carácter implacable, odiaba que lo compararan con los demás, sobre todo si eran mejores que él. Aunque Bakugo era un estudiante destacado, comparado con mi gorilla, le daba vergüenza. Mi gorilla Izuku no pudo evitar arrepentirse de no haber ocultado mejor sus buenas notas. Como resultado, Bakugo lo tenía en la mira. Ahora, incluso si sacaba malas notas a propósito, Bakugo pensaría que fingía debilidad y seguiría viéndolo como una amenaza. ¡Qué molestia! Izuku decidió no pensar más en Bakugo. Tenía cosas más importantes que hacer. Un fin de semana, mi gorilla Izuku caminaba por la calle, jugando con una cuerda en sus manos, formando rápidamente diferentes formas que los transeúntes no podían ver claramente. Tornillos, alambre de cobre, mini baterías. Murmuró los materiales que necesitaba comprar. Aunque pudo encontrar muchas cosas útiles en el desguace del parque costero, aún faltaban algunas cosas en la tienda. Gracias al depósito de chatarra del parque costero, el dinero que mi gorilla tenía para ganar fue suficiente para desarrollar y fabricar su propio equipo. Al pasar por una esquina, Izuku escuchó de repente explosiones, gritos, fuego, humo y caos. La repentina situación puso nervioso a mi gorilla. ¿Qué pasó?
Al ver que la gente huía, mi gorilla preguntó en voz alta. «Corre. Hay un villano». Un amable transeúnte le respondió a mi gorilla y salió corriendo. No era momento de contemplar la emoción. Un villano. Al ver la calle explotando y la multitud en pánico, mi gorilla Izuku también sintió miedo. En esta sociedad heroica con una alta tasa de criminalidad, los villanos solían usar sus dones para cometer crímenes. En tales situaciones, la gente común podía resultar herida fácilmente antes de que llegaran los héroes profesionales. En ese momento, mi gorilla Izuku supo lo que tenía que hacer. Como alguien que aspiraba a ser un héroe, debía hacerlo. Date la vuelta, retrocede y huye. Todo de una vez. Es una broma. Mi gorilla Izuku era un estudiante de segundo de secundaria, un niño de 13 años. ¿Iba a detener a un villano? Izuku no era tan tonto. No tenía ningún don, y meterse solo lo pondría en peligro. Huir y esperar que los héroes profesionales se encargaran de ello era lo correcto, mi gorilla Izuku estaba seguro de ello. Mientras mi gorilla corría entre la multitud, el villano finalmente se reveló como un hombre lobo gigante de 3 metros. Con un zarpazo, volcó autos fuera de la carretera. Al verlo, Izuku corrió aún más rápido. ¿Así son los villanos? ¿Acaso los héroes tienen que luchar contra estos monstruos? Mi gorilla Izuku estaba lleno de miedo. ¿Era posible su sueño de convertirse en héroe? Mientras la gente huía desesperada, siempre alguien se quedaba atrás. Una madre jalaba a su hija para escapar, pero entre la multitud, perdió la mano de su hija. Mientras la madre buscaba ansiosamente, vio que su hija se había quedado atrás de la multitud que huía y estaba llorando a gritos. Mi hija, mi hija. Mientras la madre llamaba a su hija, un hombre lobo gigante de 3 metros de altura apareció detrás de la niña, sus ojos rojos estaban llenos de intenciones asesinas. No, no. ¿Dónde están los héroes? Salven a mi hija. La madre estaba desesperada, confiando en los héroes que aún no habían llegado. Justo cuando el hombre lobo estaba a punto de destrozar a la niña, alguien actuó. Mientras la garra derecha del hombre lobo se dirigía hacia la chica, alguien se movió aún más rápido. Alambres de acero salieron disparados, la envolvieron y la apartaron justo a tiempo, sin que la garra alcanzara nada. Mi gorilla Izuku sostenía a la niña que lloraba. No sabía por qué dio un paso adelante. Tal vez su cuerpo se movió antes que su mente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.